Buenas noches, estimados oyentes, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Luego de haber estado 2 semanas sin el ciclo de la revolución en América Latina y el Caribe, volvemos con todas las ganas posibles para recuperar ese tiempo ya en el cual nuestro amigo Juan Carlos no estuvo con ustedes, ¿ya? Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Un placer enorme poder estar de nuevo con ustedes por las ondas de Radio Cordón Marga Marga, una voz desde los territorios, o voces desde los territorios. Así que estoy encantado de volver a estar. Lo mejor de todo que el fin de semana me pude mejorar de una dolencia que tenía en la boca y ya puedo hablar relativamente mejor de lo que hablaba el fin de semana y superado también los dolores de la vida que a veces te golpea con fuerza. Como toda la semana, primero hacemos un pequeño resumen respecto, digamos, a lo que habíamos hablado anteriormente. Y este dice, no va a ser muy largo hoy día Bueno, para que el, el programa, digamos, sea enteramente de Juan Carlos. En los últimos capítulos se estuvo analizando las distintas revoluciones independentistas en la América hispana, partiendo por la rebelión de los esclavos en Haití en 1804, luego la de Ecuador, Venezuela y Colombia, así como también en México, Argentina, Chile y Paraguay. En todas estas revoluciones se llega a concluir que no fueron revoluciones burguesas, ya que en América no existían grandes ciudades, pero sí grandes extensiones de haciendas en las cuales vivían los campesinos y sus familias que trabajaban en dichas haciendas. Por lo tanto, las revoluciones por la independencia de la corona española fueron lideradas por una oligarquía terrateniente y grandes comerciantes que ya ostentaban el poder, aún antes de que se realizaran estas revoluciones independentistas. Y por ende, consumada la independencia de la monarquía española, no hubo grandes cambios en cuanto a dominación de clase. Las revoluciones independentistas sirvieron para generar estados-naciones en la cual los terratenientes siguieron teniendo el poder político y los campesinos siguieron siendo propiedad del hacendado. En el capítulo anterior se dijo que una revolución no es un proceso permanente en el sentido que puede durar un largo, un mediano o un corto tiempo, dependiendo del tiempo que se tomen los distintos grupos sociales a cargo del proceso o de los dirigentes del bloque nuevo que toma la conducción política de la sociedad, de la fundación de la nación o del Estado y de la fundación del régimen político y del ordenamiento interno social que significa la nueva etapa que se inicia en 1810 o al final de 1824 en algunos casos, cuando el periodo de la guerra y el triunfo militar de aquellos que están por la revolución de independencia se logra. ¿Cómo se hace el nuevo orden? Ese fue el gran problema político que tuvieron los nuevos dirigentes que asumieron la conducción de la sociedad. En América Latina tuvieron distintos rumbos, tuvieron distintos ritmos, tuvieron distintas posibilidades de instaurar este nuevo orden político. La imagen que se tiene es que después de las revoluciones de independencia, los países que surgieron no tuvieron la rapidez para lograr una institucionalización y un orden, más bien fueron procesos largos en el tiempo. Solo algunos países tuvieron una institucionalización más rápida y dentro de esto está el caso chileno, el cual dentro de América Latina y el Caribe siempre se ha presentado como un caso excepcional, como de rápida institucionalización y de orden. Las condiciones sociopolíticas que le permitieron a Chile esta rápida institucionalización son, en primer lugar, que tenía una sociedad pequeña, en segundo lugar, la presencia de pueblos originarios dentro del espacio territorial donde se desarrolla el Chile histórico, representaba un espacio bastante homogéneo, tanto en población, tanto en número de habitantes que provenían de pueblos originarios y escasa población de raza negra. El Chile histórico se desarrolló en tres zonas: el norte chico, la zona central y la zona sur. El Chile histórico comenzaba en el despoblado de Atacama, al norte de La Serena, y por el sur la ciudad de Concepción. Durante la época de la Revolución Independentista,
Posteriormente, a mediados del siglo XIX, comienza la etapa de expansión tanto hacia el norte como al sur del Biobío. Esto fue posible a partir de la constitución de un orden político que va a surgir del proceso post-independencia. El Estado territorial chileno se afianza una vez que se consolida el Estado político, es decir, el orden político. Chile era esencialmente una sociedad agraria dominada por la gran hacienda. En la hacienda es el lugar donde se va a producir el Chile del siglo XIX y el Chile del siglo XX. La hacienda era el espacio donde vivía la población. La población chilena vivía al interior de la hacienda. Las ciudades eran tres: La Serena, Santiago y Concepción, las cuales tampoco eran ciudades modernas, pujantes de comercio, nada de eso. El grupo social que vivía en la hacienda va a participar de la guerra de independencia, ya sea en el bando de los patriotas como en el bando realista. En Chile no hubo un levantamiento popular que anunciara la independencia. En Chile tampoco había un levantamiento indígena contra la ocupación española. Los sectores populares no fueron el sujeto motriz de la revolución. Los líderes que encabezaron la guerra de independencia, todos, absolutamente todos, pertenecían a la clase dominante de nuestra sociedad, hijos de hacendados o dueños de hacienda, que arrastraron a sus trabajadores a esta guerra independentista. Por lo tanto, la revolución de independencia la hicieron las élites, ya que la revolución de independencia no se hizo para las clases populares y tampoco tuvieron participación en la creación del orden político e institucional. El orden político lo construye la élite para instaurar una república, pero que de republicano no tenía nada, ya que no existió un sujeto republicano. En toda América Latina no existió soberanía popular. Esta fue expropiada por los sectores dominantes, la élite política existente. La revolución de independencia dejó al desnudo una concepción de la élite dominante que perdura hasta el día de hoy. Una profunda desconfianza hacia los sectores populares o el pueblo no está preparado para, y además de un miedo permanente a una rebelión de los sectores populares. Hasta aquí llega mi resumen, compañero. Muy bien, compañero. Muy bien, como siempre. Tendría un 7 esta vez. Gracias, compañero. Ya, lo dejo con la clase de hoy, el capítulo número 7, en el cual se nos van a hablar de 3 revoluciones ya a partir de 1910 hasta 1952. Adelante, compañero. Muchas gracias. Nuevamente, antes de empezar esta clase quisiera dedicarla a la memoria de un poeta que partió el fin de semana, allá por el sur, por Valdivia, un poeta que yo lo califiqué como un poeta de las cosas cotidianas, un hombre que estuvo comprometido por el proceso político de Salvador Allende y de la Unidad Popular, que incluso con su sensibilidad poética, él fue guardia personal del compañero Allende, es decir, fue miembro del GAP, que nos dejó este fin de semana, pero nos deja toda su obra poética, que es Bruno Serrano. Bruno Serrano partió y creo que ya debe estar escribiendo poemas entre las estrellas rojas. Y también coincidiendo con la ida del compañero Serrano, Bruno, está la conmemoración de los 49 años de la desaparición del comité político, el comité central o la dirección política del Partido Socialista de Chile. Quiero dedicar esta clase a la memoria de esos luchadores sociales. Creo que es muy significativo recordar en estos días la figura de los socialistas revolucionarios, sobre todo. Compañero, Sí, ¿le puedo hacer una aclaración? Sí. Son 50 años. Ah, perdón, 50 años. Está bien, me parece muy bien. Los 50 años, entonces, sí. Cada vez que uno piensa que han transcurrido medio siglo de aquellos acontecimientos,
y no se tiene todavía justicia, ni tampoco sabemos dónde están sus cuerpos, etcétera, es difícil. Bueno, 50 ya es largo tiempo. También esta clase es coincidente con otro fenómeno histórico que se está desarrollando, que está en desenvolvimiento actualmente, que es la guerra que se está desarrollando, la confrontación armada que se está llevando a cabo en este momento en el Medio Oriente, no solo en lo que significa el genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, sino los recientes ataques y las muertes que ha ocasionado a la dirección política militar de la revolución de los ayatolás en la República Islámica o en la República de Irán. Esto es interesante porque para vincularlo con la temática de nuestro curso en general, los acontecimientos que se están desarrollando no solo hunden en la conflictividad israelita árabe o musulmana en general, ¿no? Sino que la posición que tiene Irán frente a Israel deviene de una gran revolución que se llevó a cabo en 1979 en Irán, cuando los ayatolás, y especialmente el ayatolá Khomeini, se levantan contra justamente el Shah de Persia, Reza Pahlavi, quien gobernaba en ese momento, pero que llevaba a cabo un proceso de modernización. Llevaba un proceso de modernización que implicaba desestructurar la cultura musulmana, la cultura religiosa musulmana, de trastocar las costumbres, las formas que en ese momento estaba llevando a cabo una modernización que era acompañada por agentes norteamericanos, por la llegada de enormes contingentes de hombres y mujeres norteamericanas a modernizar, es decir, occidentalizar, secularizar una cultura profundamente no occidental como era la cultura de Irán en aquellos instantes. Esa revolución hoy día, de una u otra manera, que pervive en el tiempo, desde 1979 a la fecha, ya han pasado sus buenos años, ¿cierto? Más de 40, y hoy día tiene nuevas repercusiones en el mundo. Eso significa que, como lo hemos dicho, las revoluciones pueden apagar sus fuegos, pueden bajar su intensidad histórica, pueden reducir su ritmo, pero las consecuencias, los objetivos de una revolución pueden pervivir mucho tiempo, pueden ser permanentes. Y en el caso de la revolución islámica, la revolución de los ayatolás y la posición de Irán ante Occidente y frente a Estados Unidos y frente a Israel ha sido constante estos últimos 40 y tantos años. De manera que estamos viendo cómo las revoluciones pueden pervivir. Y las revoluciones que nosotros vamos a enfocarnos en estas clases que vienen, estas clases que van a estar dedicadas a lo que nosotros hemos denominado las revoluciones nacional populares, son revoluciones que hunden sus características esenciales, fundamentales, centrales en la historia de América Latina. Y yo podría decir que estas son revoluciones que son propias de América Latina, las revoluciones nacional populares. Y hemos denominado así de esa forma porque las queremos distinguir tal vez de la conceptualización que en un momento determinado el pensamiento crítico marxista acuñó con la idea de que debían haber o debían desarrollarse o se habían desarrollado en diferentes momentos de la historia las revoluciones democrático-burguesas. Las revoluciones democrático-burguesas son aquellas que son realizadas por la burguesía para instalar la democracia, fundamentalmente. Y por lo tanto siempre
el pensamiento crítico marxista o las primeras organizaciones políticas sociales marxistas que existieron en América Latina buscaron de una u otra manera llevar a cabo ese tipo de revolución como previa a la revolución socialista. Algunos decían, como también lo dijimos la vez pasada, que había que saltarse la revolución democrático-burguesa para pasar inmediatamente a la condición de la revolución socialista. Fundamentalmente eso partía de la base de un diagnóstico de que se decía que era necesario hacer una revolución democrático-burguesa porque no había, América no había sido un país capitalista o una sociedad capitalista, un continente capitalista desde su primer momento de contacto allá por el 1492 con la llegada de los pueblos europeos, con la llegada de los conquistadores, de los colonizadores, y que no se había desarrollado un capitalismo. Y nosotros mismos hemos sostenido que a lo largo del siglo, de los siglos coloniales, ¿cierto? No había surgido, no se había desarrollado al interior de las formaciones socioeconómicas latinoamericanas ese actor fundamental de las revoluciones modernas europeas, de las revoluciones modernas europeas, que era la burguesía, que fue identificada, recordemos, es quien identifica por primera vez dentro del pensamiento crítico que estas eran revoluciones burguesas y las califica de esa manera, la adjetiva de esa forma, es Carlos Marx en 1847, especialmente en la ideología alemana, y que después retoma en el manifiesto comunista, y de ahí surge toda la idea de que todas las revoluciones antecedidas a la de 1848, las revoluciones liberales eran revoluciones burguesas, y que ahora venía la etapa, según Marx, la etapa de las revoluciones proletarias. Pero esta imagen de una revolución nacional popular no estaba dentro, y esto es lo que yo siempre he sostenido, no estaba dentro de los libretos o los guiones o de las reflexiones teóricas que a partir de 1848 se hacían de la revolución y de la revolución social fundamentalmente. ¿Qué significa una revolución nacional popular? Una revolución nacional popular tiene, como dice su concepto, y aunque parezca redundante, tiene dos conceptos fundamentales, o tres, si ustedes quieren. El primero, revolución. Ya eso es un elemento central. Segundo, tiene el concepto de nacional. Y tercero, tiene el concepto de popular. Entonces, ¿qué origina esta revolución? Esta revolución, este cambio, esta transformación política, fundamentalmente política, pero también con muchos elementos sociales y económicos. Aunque no es una transformación radical, en el sentido que no va una revolución nacional popular, no va a concebir, no va a producir, no va a transformar el modo de producción existente en una sociedad para instalar otro nuevo, sino que va a hacer una revolución dentro de ese modo de producción que va a seguir manteniendo, y quiero dejarlo muy claro desde el primer momento, va a seguir manteniendo su carácter esencialmente capitalista. Las revoluciones nacional populares se realizan al interior de formaciones sociales capitalistas, en la cual se producen cambios significativos en la configuración tanto del Estado como de la estructura de la sociedad, como de la estructura social política, como de elementos del régimen político, etc. Y sobre todo de la participación política de los sujetos que van
a conformar este nuevo régimen político-social que en América Latina ha sido bastante conflictivo y siempre tiene un sentido peyorativo, que es el populismo. Algunos van a decir que se trata de revoluciones nacional populistas. Otros dirán que se trata de revoluciones nacional desarrollistas. Otros dirán, como yo digo, revoluciones nacional popular. Ahora, todas tienen el componente nacional. Este es un elemento fundamental. Fundamental. Y esto nos remite a uno de los elementos centrales de que yo me hacía referencia hace un rato atrás con relación a la revolución islámica de los ayatolás en Irán. El tema de la modernización, o si ustedes quieren, de la modernidad. Paréntesis. O no, mejor dicho, acá vamos a hacer una coda. América Latina, América Latina y el Caribe, cuando inicia su proceso de independencias, a partir de 1791, con la gran rebelión de los esclavos negros de Haití, no solo da inicio a lo que uno podría decir que es la constitución del Estado, el Estado moderno. Dos, de la conformación de la nación. Tres, de la configuración de un régimen político. Pero también podríamos decir como cuarto lugar que todo aquello implica un proceso de modernización, es decir, un camino hacia la modernidad. América Latina, que si bien es cierto, y el Caribe, siempre digo, América Latina y el Caribe, había sido producto de un acto moderno, de un acto de pensamiento y de acción moderna, como había sido este viaje que realiza Colón hacia el occidente en busca de una ruta que pudiera sortear el Mediterráneo y que pudiera sortear, ¿cierto?, el bloqueo que había producido la expansión turco-otomana, ¿cierto?, de todo el norte de África, que la tenía, ¿cierto?, impedido de ir por las antiguas rutas hacia el oriente. Y Colón, ¿cierto?, con esta imagen de lo que es el renacimiento, lo que es esta idea de buscar nuevas rutas, de buscar nuevos horizontes, de descubrir nuevas cosas, de conquistar el mundo, había iniciado este viaje hacia el oriente. Y había llegado a estas tierras que él pensaba que era Japón, que era Zipango, y por lo tanto él nunca, dicen sus biógrafos, Cristóbal Colón nunca estuvo claro de que se había llegado a un nuevo continente o no. Esto emerge posteriormente y por lo tanto uno puede decir que la conquista es parte de esta expansión del mundo moderno que se comenzaba a desplegar en Europa en el siglo XV, siglo XVI. Sin embargo, los que llegaron por acá fueron nuestros amigos españoles o nuestros amigos castellanos o nuestros amigos de Castilla. ¿Ah? No llegaron todos, sino que doña Isabel y don Fernando se encargaron de decir que venían solamente los castellanos. A esto y posteriormente se abrió la posibilidad que llegaran otros, de otros reinos de la península ibérica. Pero no quiero hacer esa situación, pero lo que quiero decir que si bien es cierto, América es conquistada por este afán de expansión del mundo moderno europeo,
cuando llega a instalarse y comienza el proceso de colonización, de aculturación, etcétera, lo que predomina no son las concepciones modernas propiamente tal, sino que son las concepciones que van a estar vinculadas a lo que es la contrarreforma, es decir, la contrarreforma católica, y son las formas más conservadoras, es decir, más antimodernas. Entonces, América es una situación rara porque desde el comienzo tuvo que batallar entre lo que era lo moderno, lo que era lo tradicional europeo, occidental sobre América, como también discutir, arrasar, plantearse cómo eran estas vinculaciones que se daban entre las culturas originarias y estos pueblos que venían con estas costumbres desde España especialmente. Y también los lusos, los occitanos, los portugueses. Pero no eran ese mundo moderno que se estaba desarrollando nerviosamente tras los Pirineos, en Francia, en Bélgica, en los Países Bajos, en Inglaterra. No era parte de ese mundo, sino que era más de un mundo de la reconquista católica. Por lo tanto, no eran modernos. Y eran premodernos con incrustaciones modernas. Y eso es lo que nuestro querido pensador ecuatoriano mexicano Bolívar Echeverría llama, ¿cierto?, el barroquismo latinoamericano. Pero también este barroquismo latinoamericano está entremezcla. También ha sido pensado por los sectores más conservadores de la sociedad chilena, por ejemplo, o de la sociedad latinoamericana. Nuestro amigo Pedro Morandés Kur, ¿cierto?, el sociólogo, también ha hablado del sincretismo barroco, pero desde una clave conservadora. O sea, tenemos una lectura progresista, incluso con elementos revolucionarios en Bolívar Echeverría, y una clave del barroco latinoamericano en clave conservadora, y donde el tema de la palabra, del rito, son muy importantes. La América Latina que se va a emancipar en el siglo XVIII, siglo XIX, es una América Latina que no ha roto, no ha hecho el cambio, por decirlo así, de folio, no ha hecho el cambio de pasar de esta modernidad barroca o estas formas barrocas de modernidad y premodernidad a formas modernas. Y el proyecto político, cultural, oligárquico del siglo XIX va a intentar iniciar un proceso de modernización de las formaciones sociales latinoamericanas que tienen que ver con esta situación. Es decir, comenzar el lento proceso de conducir a la sociedad latinoamericana hacia la modernidad económica, la modernidad política. Y digamos que la modernidad la vamos a identificar fundamentalmente, la modernidad política, con la instalación de la democracia. Y ya los oligarcas habían dicho que había que postergar la democracia porque no estaba constituido el sujeto político de ella, y por lo tanto había que correr la fecha, los inicios, la implementación, la imposición o la instalación de las democracias amplias, las democracias con activa participación de todos los sujetos y sujetas que vivían dentro de una comunidad política. Eso la oligarquía lo desechó y lo lanzó hacia una fecha indefinida hacia adelante. El otro elemento que la oligarquía definió fue definir un patrón de desarrollo.
un patrón de desarrollo económico y social que impulsara que nuestras sociedades, nuestras ciudades, nuestros puertos, nuestra vida, la vida cotidiana de sujetos y sujetas, comenzaran a adquirir los elementos de la modernidad que se vivía tanto en Europa como en Estados Unidos. Es lo que acá en América Latina, lo dijimos también, hablaba de la civilización y la barbarie. La civilización es la modernidad, la civilización es la modernización, la barbarie es lo atrasado, lo antiguo, es lo tradicional, es lo indígena, es lo telúrico, es el encierro en la hacienda, es la estancia, es Doña Bárbara, es Facundo, es los peones, etcétera. Es los bandeirantes, en el caso brasileiro, son las facendas, etcétera. Son los encierros. Los encierros son esencialmente lo que se va quedando en lo tradicional. Es lo que en la década de los 60 se conoció como el dualismo estructural. El dualismo estructural era visto como un elemento de obstáculo para alcanzar la modernidad en aquella época, o alcanzar elementos de modernización importante, porque era lo que era lo moderno viviendo junto con lo tradicional. Y lo tradicional siempre se miró que estaba en los campos, en los espacios rurales, ¿eh? Y por lo tanto la modernidad florecía, crecía, se desarrollaba en las grandes ciudades. Las grandes ciudades de la modernidad del siglo XIX, en La Habana, por ejemplo, es Ciudad de México, más a partir de los años 30, 40, es Valparaíso en Chile, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, Antofagasta, Iquique, son ciudades, Buenos Aires, Río Janeiro, son ciudades que reciben desde el exterior, siento la influencia de la modernidad, y va creciendo la modernidad. Y por lo tanto, el proyecto oligárquico es un proyecto, es lo que yo denomino el primer proyecto de modernización y búsqueda de la modernidad que se desarrolló en América Latina. Y esto es muy importante porque esto van a hacerlo sobre el sustrato en que se van a levantar las revoluciones nacional populares. Tiene que ver con las transformaciones socioeconómicas, socioculturales que se van a producir fundamentalmente en las Américas Latinas y Caribeñas de los años de 1850 a 1860 en adelante. Van a ser 40 o 50 años hasta 1910, 1920, en que esa situación va a ir produciendo, cuajando, fermentando, dando origen a una serie de nuevos fenómenos que no vamos a encontrar o que no estaban presentes en 1810, 1830, nada de eso. Acá tenemos una transformación producida por el proceso de modernización que la propia oligarquía había desarrollado internamente. Este proceso de modernización va a llevar a ir desarrollando e instalando y ampliando y consolidando elementos propios del régimen capitalista. Va a ir ampliando el capitalismo, se va a ir produciendo una intensa mecanización de la economía, una nueva forma de relaciones sociales de producción, el surgimiento de las relaciones sociales salariales, el surgimiento de un artesanado que va a ir lentamente configurando una nueva forma social que van a ser las clases trabajadoras urbanas. Van a ser artesanos o grupos de artesanos que van a dar origen a procesos de instalación de industrias en las diversas ciudades, las cuales van a ir constituyendo también a este sujeto nuevo, que es el sujeto obrero, el sujeto trabajador moderno, vinculado a
a un régimen salarial, es decir, la configuración del salario, ¿no? Ya no relaciones de dependencia, ni relaciones de serviles, ni como era el inquilinaje u otro, el peonaje, sino que son relaciones sociales mediadas por el salario. Y también se van a comenzar a desarrollar grandes procesos de exportación de productos minerales, como va a ser el salitre, como va a ser el cobre, como va a ser, como va a ser también la producción triguera, la producción de frutos tropicales hacia el mercado internacional, como el azúcar, como el café, etcétera. La carne. Fíjense ustedes que se van a empezar a establecer frigoríficos modernos en el puerto de Argentina para la producción de carne. Los ingleses van a instalar aquello para la producción de carne argentina, de la producción agropecuaria, de trigo y carne, que van a ser los dos elementos fundamentales de Argentina. Chile va a producir primero, en su primera etapa, cobre, pues después guano, salitre, cobre posteriormente. Es decir, los países latinoamericanos van a sufrir una modernización. Los países centroamericanos lo mismo. Van a ahí aparecer, ¿cierto?, las grandes compañías norteamericanas que van a ir a explotar distintos productos tropicales. En México se va a ir instalando la gran producción de haciendas azucareras, trigueras, ¿ah? Y con un incipiente descubrimiento a finales del siglo XIX de petróleo, lo que va a dar lugar, ¿cierto?, o ya había dado lugar en 1860 y tanto, a que Mercedes-Benz descubriera el motor de combustión. Entonces, América Latina se había ido especializando en una relación de dependencia, de participación en el capitalismo central, fundamentalmente a partir de estas transformaciones. Pero lo más fundamental de estas transformaciones, que son importantes en todo lo que significa para la sociedad latinoamericana y para el crecimiento de las ciudades y la configuración de una nueva clase social. O mejor dicho, de dos grupos sociales que van a dar origen a una clase social y posteriormente también a un grupo socioeconómico que a mejor nombre le decimos clase media. Se van a formar las clases medias. Va a comenzar a surgir un conjunto de hombres, especialmente hombres, que van a estar ligados a este proceso de modernización que van a desarrollar distintos gobernantes en América Latina. O sea, van a ser funcionarios de Estado. El Estado crece con el número de personas que va a hacer el trabajo burocrático estatal, va a crecer todo lo que tiene que ver con el área de la educación. La educación para estos sectores va a crecer, para los sectores medios. El liceo, la escuela o las universidades se van a desarrollar ampliamente. Va a haber una gran ampliación de la clase media. El comercio, la instalación de grandes cadenas de bancos internacionales, especialmente casas comerciales inglesas en esta zona, va a desarrollar la banca internacional y van a estar aquí ciertos hombres y mujeres que se van a dedicar, más bien hombres, porque las mujeres están en otras áreas, y finalmente también se va a producir en todas las ciudades de América Latina un crecimiento urbano producto de la migración campo-ciudad o campo-minería. Chile tiene un gran tránsito hacia el norte después de 1850, 1860, la producción de salitre, etcétera, grandes concentraciones de obreros en los puertos, en las minas de carbón, en las minas de cobre, en las minas de salitre, etcétera. Hay una gran expansión de la clase trabajadora. No vamos a hablar de clase obrera, porque todavía el proceso de industrialización propio de un capitalismo industrial
era muy incipiente en América, pero era mucho más fuerte, mucho más, con mayor presencia, con mayor injerencia, sin duda, de lo que era a 50 años atrás. La industrialización estaba siendo también un elemento central de lo que era una nueva capa de sectores dominantes que podríamos ya denominar como una burguesía. Ya se había ido desarrollando una burguesía mercantil, una burguesía financiera, una burguesía minera, una burguesía industrial y también una burguesía cultural, intelectuales que adherían a la modernidad intelectual, a los pensamientos políticos, culturales y formas culturales de la época. O sea, de pronto, si nosotros miramos a América Latina hacia 1890, lo que observamos es una realidad radicalmente distinta de la que existía en 1810. En 80 años aproximadamente, no todos los países latinoamericanos y caribeños con la misma velocidad y con la misma intensidad se habían logrado niveles importantes de modernidad. Y la modernidad a su vez también traía una serie de ideas nuevas, de planteamientos políticos nuevos, los contactos entre las clases educadas o las clases o los grupos educados con el pensamiento europeo era más intenso. La influencia de los europeos sobre los latinoamericanos y caribeños era tremendamente significativa. Los contactos, los diálogos, es decir, las redes que se formaban constituían elementos de ir cambiando la forma de pensar. Y por lo tanto también se estaba dando un proceso de movimientos, de acciones colectivas, de la conformación de movimientos sociales o de agrupaciones sociales que demandaban al interior de nuestras sociedades participación política, ampliación de la participación política, conformación de regímenes políticos de carácter más liberales, más de amplitud, de recuperación y de práctica de lo que era la soberanía popular. Las revoluciones de 1848, las revoluciones liberales, posteriormente incluso la Comuna de París de 1871, y todos esos movimientos europeos tenían repercusiones sobre América Latina, tenían repercusiones sobre los nuevos grupos sociales que emergían en América Latina, y por lo tanto se manifestaban en la búsqueda de nuevas formas de participación. Y estas nuevas formas de participación, para los sectores populares fundamentalmente, e incluso para algunos sectores medios, estaban bloqueados. Bloqueados porque en América Latina lo que decíamos la vez pasada es que se había configurado un orden político fundamentalmente de carácter autoritario, donde el predominio de las formas dictatoriales era lo que predominaba. Era lo más habitual encontrar que en América Latina lo que teníamos era fundamentalmente, ¿cierto?, grupos dominantes ligados a las oligarquías terratenientes y desarrollando dictaduras de larga duración. Por ejemplo, una de las dictaduras de larga duración que predomina en América Latina en ese momento y que va a ser una de los lugares donde va a estallar la primera revolución nacional popular, es México. Y tenemos que a partir de 1876 hasta 1911, es decir, aproximadamente 30 años, un poco más, un poco menos, ¿cierto?, predominó una dictadura y un dictador, que es Porfirio Díaz, lo que se conoce en México como el porfiriato. El porfiriato
tuvo aquel elemento que estábamos señalando, que era una dictadura modernizante. Algunos tratan de decir si era dictadura o modernización. No. Muchos de los dictadores latinoamericanos, que para eso existen muchos, y América Latina está llena de dictadores, desde el primer momento que se constituye la independencia hasta la fecha, América Latina ha sido una sociedad productora de dictadores. Y por eso decíamos y recordábamos tiempo atrás el caso del doctor Francia en Paraguay. Pero así como el doctor Francia, en México estaba Santa Anna, ¿cierto? O Vicente Gómez en Venezuela, o perdón, se me escapa en estos momentos nombres específicos, pero Trujillo en República Dominicana, Batista en Cuba, los Somoza en Nicaragua, es decir, Stroessner que son de larga duración, ¿no? En el caso paraguayo, o las distintas dictadores pequeños en Argentina, en Perú. Es decir, no hay ningún país, Chile, ¿cierto? No hay ningún país que pueda decir que en estos últimos 200 y tantos años de vida independiente ha estado ausente de dictadores. Y todos estos dictadores que hemos nombrado, la mayoría siempre tenían alguna intención modernizadora. Y como digo, modernizadora que implicaba darle oportunidades a los grupos económicos en la cual ellos se sostenían, ¿cierto? Apoyo para que pudieran desarrollar sus negocios, sus formas económicas, su comercio, sus industrias, sus campos, siempre teniendo como control y sometimiento a los sectores populares. Es decir, las dictaduras latinoamericanas hasta 1910, como vamos a ver, siempre fueron dictaduras en contra de los sectores populares. Y eso era también el porfiriato, que su base fundamental estaba en los industriales, los comerciantes, los financistas, pero también de los grandes y sobre todo de los grandes latifundistas y hacendados de México. Pero también existía dentro de esta situación de presencia de dictaduras patrimoniales o dictaduras familiares en Centroamérica, en los países andinos, existían otros países que tenían lo que algunos han denominado, ¿cierto?, democracias oligárquicas, o democracias de élite, o democracias en la cual la transferencia del poder se hacía a través de mecanismos electorales, pero era con una base electoral reducida, en la cual solamente participaban los señores, los notables, con exclusión de la gran mayoría de la sociedad. 7%, 5, 6% de participación electoral, que solamente podían votar los que tenían algún tipo de propiedad, el voto censitario en primer lugar, después el voto a partir de una consideración también de saber leer y escribir, etcétera. Pero el asunto es que eran democracia elitista, oligárquica, pero en el fondo también eran regímenes autoritarios electorales, como yo lo llamo, ¿no? Que todavía existen hasta el día de hoy.
¿ah? Pero era la forma como siempre el pueblo, entendido como los sectores populares, los sectores subordinados, que incluye incluso a los sectores medios, estaban fuera de la participación política. Estaban fuera de la participación política. De manera entonces que estas, como lo vamos a ver en específico, en el caso mexicano, como también en el caso boliviano, 1910, 1952, dos revoluciones nacional populares, tenían que ver cómo se había ido a lo largo del siglo XIX, producto de estas modernizaciones que hemos señalado, si ahí habían ido configurando de que México era una nación, todos los mexicanos, más allá de la existencia del porfiriato, más allá del dictador, de una u otra manera tenían una conciencia de ser parte de una nación. Unos se quejaban de esa nación porque no lo había tratado bien, que los mantenía en la pobreza, algunos en la marginalidad, en la explotación, pero todos ellos, hombres y mujeres, a pesar de esa situación, se sentían parte de México, se sentía parte de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Bolivia, etc. Era una parte consciente que asumía que ellos eran nacionales de un país y que habían defendido el pabellón nacional frente a situaciones de invasión que habían provocado, por ejemplo, los franceses cuando invaden con Maximiliano, ¿cierto? Intentan tomar el control de México. Y ahí viene esa lucha de liberación contra los franceses, lo que le da un sentimiento de nación. Nación. La lucha contra el francés, le da a los mexicanos de arriba hacia abajo un sentimiento de nación. Como en el caso chileno, ¿cierto? La guerra del Pacífico y lo que significa el acto heroico, según lo que plantean muchos historiadores y mucha gente en Chile, el acto heroico de Arturo Prat, ¿cierto? Saltando sobre el Huáscar, inmolándose por la defensa del pabellón nacional, también genera actos de reconocimiento de que somos parte de una nación. El hecho de que está la batalla de Yungay contra la Confederación Perú-Boliviana también dota a los chilenos ya más temprano de un sentimiento nacional que se ve reforzado en la Guerra del Pacífico. Y así uno va encontrando en diferentes países latinoamericanos actos, acontecimientos, sucesos o procesos en que uno puede reconocer que allí ha cuajado, ha madurado y se ha hecho potente la idea de que México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, son naciones. Son naciones. Esto es un elemento fundamental. Se reconocen como nacionales y que se sienten con un elemento de identidad común y que esa identidad común te diferencia también de los otros. De los otros. Ese es un primer elemento
que nos va a permitir decir la revolución nacional. O sea, hay un cemento que pega a los grupos populares, explotados, pobres, etcétera, con la clase media, ¿ah? Y con la clase dominante, oligárquica, terrateniente, que todos se sienten parte de una nación. Y sobre todo de un elemento, de esta burguesía que creció bajo el proyecto oligárquico, que creció bajo la égida de la dirección de los grandes señores de la tierra, que también van a sentir que ellos son parte de una nación. Y como son parte de una nación, están también convocados, llamados, se sienten todos ellos con el derecho a participar y dirigir los destinos de esa nación. Entonces, esto es interesante porque para que pueda darse esta revolución nacional popular, es fundamental tener en cuenta que hay que tener ese elemento común entre todos los integrantes, es común de todas las fuerzas sociales que podrían participar y que van a participar en esa revolución, en ese acto revolucionario, que es un acto revolucionario que va a tener esa condición de demandar, de exigir, de imponer, de establecer al interior de la nación un nuevo régimen político que le permita a todo, comillas, a todos participar en el proceso de dirigir a la sociedad. Esto es importante porque eso significa que lo existente hasta ese momento, que era, ¿cierto?, los regímenes dictatoriales, oligárquicos fundamentalmente, de carácter civil o militar, va a tener con esta revolución un cambio, pero no significa, estimado, que estas revoluciones nacional populares o esta revolución nacional vaya a ser como algunos historiadores, algunos cientistas políticos, sociólogos, han tratado de identificar como un proceso de democratización. Lo curioso es que las revoluciones nacionales van a ser fundamentalmente para constituir una nueva forma de Estado, un Estado que va a asumir la representación toda de la nación, ya no va a ser solo la representación de la oligarquía, aunque el bloque dominante pueda tener incrustaciones oligárquicas, pero fundamentalmente las revoluciones nacionales populares van a ser anti-oligárquicas, por lo tanto fuera todo eso, pero van a ser profundamente autoritarias. Las revoluciones nacional popular no van a ser revoluciones democrático-burguesas o democrático-populares, van a ser revoluciones que van a instalar regímenes políticos autoritarios. Y sobre todo no van a poder librarse de otro elemento que de tradición de 1830 en adelante, que es la figura del líder. Las revoluciones nacional populares van a ser revoluciones que van a tener como fundamento central a dirección de un liderazgo potente, de un liderazgo carismático, de una relación
de carácter clientelar con los sectores populares y con los sectores medios. Medios y sectores populares van a tener una relación clientelar de dominación, de subordinación, de contemplación con el líder. El líder es el elemento central y fundamental de las revoluciones nacional populares. El líder es la voz de la nación. El líder es el que va a hablar a nombre de la nación. El líder que va a ser el representante de la nación. El que tiene todo el poder para poder, valga la redundancia, entregar los privilegios, entregar los beneficios, entregar a todas aquellas cosas que van a permitir tejer, urdir desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Una relación de dependencia con ese líder. Por lo tanto, la relación de los sectores populares, sectores trabajadores, sectores campesinos, mujeres, estudiantes, peones, inquilinos, granjeros, es decir, la multiplicidad de hombres y mujeres que conforman los estratos populares van a tener una conexión de abajo hacia arriba con el líder. Serán estas masas populares organizadas desde arriba, ordenadas desde el balcón donde el líder habla, lo que acabo de decir yo, la importancia de la palabra. El líder es un hablador, es un sujeto que se dirige a las masas a través de un discurso, que tiene la capacidad de seducir, la seducción de la palabra. La seducción de la palabra. Es el encantamiento del líder. Es, ¿cierto? Perón, hablando desde los balcones del Palacio de la Casa Rosada, o la coayudante de la configuración de ese liderazgo levita, o es Lázaro Cárdenas, hablando en el Zócalo mexicano, Getúlio Vargas. Es decir, son grandes líderes que a través de la oratoria, a través de la palabra encantada, van seduciendo a estas masas que van a pugnar por hacer posible que ese líder alcance y llegue al poder. Y si no lo hacen a través de mecanismos, comillas, democráticos, como podría haber sido el voto, lo van a hacer a través de una revolución, de un levantamiento armado, como es el caso mexicano. El caso mexicano, que es una de las primeras revoluciones en la historia de Revolución Nacional Popular. Es una revolución que es contra un dictador, es contra el porfiriato. Pero cuando uno analiza, y esto lo he dicho en varias oportunidades, y lo voy a profundizar en la próxima clase, cuando uno analiza la Revolución Mexicana tiene un componente popular, que es un componente campesino, que es el levantamiento de Zapata, de Emiliano Zapata, en Morelia, con el Plan de Iguala,
¿Qué es lo que es el plan de iguala? Es una demanda que uno lo podría traducir en dos palabras: tierra y libertad. Tierra y libertad. Fíjense ustedes que en esa consigna se resumen 100 años de dominio de las oligarquías, de las clases dominantes mexicanas, pero no solo de las clases dominantes mexicanas, sino también latinoamericanas, en la cual, cierto, la oligarquía tenía la tierra y cada vez tenía más tierra y cada vez conquistaba más tierra, cada vez se expandía en la medida que se iba dando el proceso de modernización, ¿ah? Que el crecimiento de las industrias urbanas, la demanda de productos del mercado internacional, hacía que las grandes haciendas mexicanas se extendieran y corrieran los cercos, le robaran las tierras a las comunidades indígenas, se expandieran sobre tierras que pertenecían a pequeños y medianos granjeros, como el propio Zapata, etcétera, ¿cierto? Era tierra. Pero eso no ocurría solo en México, ocurría en toda la región. Pensemos nosotros que los oligarcas terratenientes iniciaron a partir de 1880 la conquista del Gualmapu, que era la expansión, ¿cierto?, de la frontera agraria chilena hacia el sur, hacia la conquista de nuevos territorios, hacia la conquista de las estancias ganaderas en el sur, en Punta Arenas. Era la eliminación de los Ona, del pueblo originario de la zona, para poder instalar, ¿cierto?, las estancias de grandes y millones de ovejas que eran, ¿cierto?, para el mercado internacional de la lana. Es decir, tierra. La tierra, yo siempre esto lo he discutido y he tenido distintas situaciones. La tierra ha sido el gran productor de conflictos en la América Latina. Yo diría que más que la industria, más que incluso que la minería. Aunque claro, Chile es un país minero, tiene todas el movimiento obrero nacional surgió, se desarrolló fundamentalmente en la zona minera. Pero en Argentina, Brasil, Uruguay, son incluso Perú, Colombia, la tierra, Venezuela y Centroamérica, la tierra sigue y ha sido un factor permanente de conflicto. Las no reformas agrarias, la no distribución de la tierra, el acaparamiento de la tierra en pequeñas manos, en una pequeña oligarquía, ha sido fuente de conflicto. Y obviamente que la tierra va a estar presente en la Revolución Popular de 1910, pero también la libertad, el grito de libertad de los campesinos, de los granjeros, de los sectores populares mexicanos de 1910 es idéntico al grito de libertad de el cura Hidalgo en 1810. Ha pasado un siglo en que la libertad por la cual luchaba y luchó y murió Hidalgo es planteada un siglo después. ¿Se acuerda cuando decíamos que las contradicciones no resueltas en la forma como se concluye ese intento de revolución en 1810 en México, ¿cierto?, se va a prolongar, ¿cierto?, a través de todo el siglo XIX mexicano hasta 1910, donde explota la Revolución Popular.
La revolución mexicana es una revolución popular, es una revolución de los de abajo. Ese libro maravilloso de Mariano Azuela, ¿cierto? Los, los de abajo. Es una revolución que estalla para hacer posible la libertad y la tierra, la entrega de tierra. Pero al mismo tiempo que esa revolución que nos recuerda la época de la revolución de independencia de Hidalgo, es también una revolución moderna al estilo de las revoluciones, comillas, democrático-burguesa. ¿Por qué? Porque también es una revolución que la van a protagonizar otros sectores populares, los obreros, los trabajadores, las clases medias urbanas, conjuntamente con grupos ideologizados, liberales, democratizadores del espacio urbano. La revolución mexicana es agraria y urbana a la vez. Es algo, una entremezcla de ambas cosas. Y que tanto la representación que va a vivir la revolución mexicana en los grupos y movimientos que tienen que ver con lo urbano, que tienen que ver con la oposición al porfiriato desde una perspectiva institucional política, con las demandas agrarias tanto sobre todo de Zapata y de Villa, se juntan para ir entremezclando en lo que yo digo, este barroco. La revolución mexicana es una revolución barroca, en clave popular, en clave moderna, si ustedes quieren, en cuanto a lo que busca realizar. Pero también tiene elementos muy tradicionales, es decir, elementos que son muy conservadores dentro de ese mismo proceso que es la Revolución Nacional Popular. Por esa razón yo tengo la impresión o tengo la hipótesis de que la Revolución Mexicana, siendo tremendamente significativa en cuanto nos revela que en la tipología de las revoluciones, en la idea de tener, de las que se tiene sobre las revoluciones, no solamente está la revolución social proletaria, no solo está la revolución democrático-burguesa o las revoluciones burguesas, sino también están las revoluciones nacional populares. ¿Qué es lo que más brilla en la Revolución Mexicana? Es México. México como un todo. ¿Ah? México y sus tradiciones. México y su pasado reciente. México y la figura de Juárez. México y su lucha contra los franceses. México y su lucha contra los yanquis. México y la recuperación de la resistencia de los pueblos originarios a través de Cuauhtémoc, de todo lo que significa la oposición de los aztecas hacia Cortés. Es el abandono de Cortés, es la maldición de Malinche. Es decir, es una recuperación de todo mezclado, entroncado, a través de lo que es lo que los mexicanos llamaron la Revolución Nacional. La Revolución Nacional. Eso es lo nuevo. Lo nuevo es eso. Y vamos a ver cómo es que las revoluciones nacional populares tienen un elemento, que ya lo he dicho, es la alianza. La alianza política entre una burguesía moderna, interesada en el desarrollo industrial, no mercantil financiero, con una posición de una burguesía antiimperialista,
una burguesía anti-oligárquica, una burguesía que piensa el desarrollo económico nacional, unida, ¿cierto?, a una clase media que hace parte de todos esos elementos y de una clase trabajadora que es escindida, separada, ¿ah?, de los grupos radicales, ya sea anarquistas o socialistas, comunistas, ¿cierto?, de que se habían configurado, constituido entre 1890 y en adelante, ya sea en gran parte de América Latina, hay que se extiende ese sector y apoya a esta alianza política. Y fíjense ustedes que esta alianza política que estoy señalando entre sectores populares, campesinos, pobres de las ciudades, como dirían alguien por ahí, los pobres del campo y la ciudad, conjuntamente con clases medias y sectores burgueses en contra de la oligarquía. Es previo, y téngalo muy claro, es previo a la revolución de 1917. Es previo al triunfo de la revolución socialista en Rusia. Es decir, aquí estamos hablando de una revolución no proletaria, una revolución no obrera, no conducida por partidos revolucionarios, marxistas y posteriormente, obviamente, marxistas-leninistas, sino por agrupaciones obreras que tenían una orientación distinta a aquellas que muchas veces se señalaban. Obviamente que en la Revolución Mexicana hubo participación activa de los socialistas, de grupos comunistas iniciales, pero no son los protagonistas. Y lo mismo pasa en Argentina, lo mismo pasa en Brasil, donde se dan los triunfos de estas revoluciones nacional populares. La Revolución Popular Mexicana de 1910 es una revolución a balazo limpio. Es un levantamiento, es una insurgencia. ¿Ah? Es la llegada de Villa y Zapata a sentarse en la silla del sol, en la silla del poder, en el palacio de gobierno. Eso es la Revolución Mexicana. Esa es una parte de la Revolución Mexicana. La otra es también institucional y política, que es la que se impone y termina derrotando a la parte popular. Pero no termina con la parte de los liderazgos de la Revolución Popular, que es Zapata y Villa, pero mantiene la idea de establecer la relación de poder sobre campesinos, pero con una condición: los campesinos van a aceptar ese liderazgo, el liderazgo del Partido de la Revolución Nacional, que posteriormente va a pasar a llamarse el Partido de la Revolución Institucionalizada, el PRI, con Lázaro Cárdenas, cuando éste inicia el reparto agrario. Ese tema de la revolución que ya no estamos señalando, lo vamos a tocar la próxima clase. Pero la revolución que conduce el general Perón en 1947 en Argentina no es a balazo en el término que hay una insurrección popular, pero es una revolución que cambia el rumbo durante aproximadamente 7 u 8 años, en el caso argentino, hasta producirse el derrocamiento de Perón más adelante. Y también el caso brasileño con Getúlio Vargas, que crean y desarrollan 3 poderosos estados populares. Nacional populista. No, populares, no populistas. Vamos a ver en la próxima clase la diferencia entre lo popular y lo populista. Dejamos hasta aquí y espero que les haya servido
esta nueva clase sobre la Revolución Nacional Popular. Primera parte. Vamos el próximo martes a la segunda parte. Don José. Esperamos con ansia entonces la próxima clase. Ojalá que no pase ningún altercado y podamos tener esa brillante, digamos, situación de la segunda parte. ¿Ya? Bueno, como usted Gracias, dice. Juan Carlos, por esta clase de hoy día, bastante muy interesante. ¿Ya? Ok. Porque nos diste a entender el por qué se produjeron ciertas revoluciones populistas en América y la próxima Populares. semana populares. ¿Ya? No, porque es que siempre se tiende a pensar que el populismo es lo mismo que nacional populares. Y el populismo es un mecanismo que es utilizado por grupos de un lado u otro en que instrumentalizan de una manera al pueblo y hablan a nombre del pueblo. Eso cambia. Eso cambia. Porque hay un populismo inicial que la mayoría de los autores lo remite a este periodo del 1910 a 1950, 60 con los peronistas y con el varguismo. Después hay un neopopulismo, que son los 70, y luego está el neopopulismo, que es el actual. ¿Se podría considerar populista el gobierno de Arturo Alessandri? El primero, Sí. no creo. No es populista. Ya. En Chile no hubo populismo. Incluso muchos piensan que Alessandri fue populista porque él recurrió a la querida chusma, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cierto? Pero el gobierno de Alessandri es abortado, el primero, en el año 25 a través de un golpe de Estado, o a través de la renuncia o el otorgamiento de permiso presidencial a Alessandri para que se aleje del gobierno. Luego él lo que hace es convocar, después de que los militares lo traen de vuelta, lo hacen traer una nueva constitución política. Y en esa constitución política el tipo deja bien asentado un sistema liberal de representación que no permite, ¿cierto?, la generación de movimientos populistas, entre otras cosas. Luego gobierna del 32 al 38 con una política antipopular total y completa. Eso sí, ahí estamos de acuerdo. Y en el año 25, acuérdate que el año 25, Alessandri es responsable de la matanza obrera de La Coruña, que estábamos conmemorando en estos días. Entonces, no tiene Alessandri ninguna invocación de respaldo popular a su gobierno. Y es más, él trata de controlar a través de la creación de un aparato militar a los sectores populares y a los sectores militares a través de la creación de la milicia republicana. Que esos elementos tú no los encuentras en ninguno de los otros casos que hemos nombrado, ni en México, ni en Brasil, ni en Argentina, en ninguno. Eso es típicamente chileno. La creación de una milicia, de un cuerpo armado a cargo y administrado por el gobierno central, que es Alessandri, que fue la milicia. La milicia duró del año 32 hasta el año 36, que tenía como objetivo frenar dos cosas. Frenar cualquier intento semejante a lo que había ocurrido con la República Socialista de los 12 días, Marmaduke Grove y todo lo demás, y frenar, ¿cierto?, cualquier intentona de golpe de Estado de parte de los militares. Entonces, en ese sentido, Alessandri nunca fue populista, como tampoco lo fue Ibáñez del Campo durante el gobierno del 52 al 58, que también en Chile muchos historiadores equivocadamente han tratado de decir que el gobierno de el gobierno de Ibáñez tenía una intención de imitar o ser como el general
el general Perón en Argentina. ¿Por qué? Porque en Chile hay una cosa que es distinto, que se van institucionalizando un conjunto de reglas y normas y leyes sociales en beneficio de los trabajadores. Tú tienes, mira, si tú le consultas, por cierto, a Gabriel Salazar, siempre va a estar en contra, pero el Código del Trabajo de 1931, que fue profundamente resistido en primer momento por la Central de Trabajadores de Chile, por las organizaciones, posteriormente se transforma en el Código del Trabajo que permite a los trabajadores tener una serie de leyes sociales y beneficios sociales que no los tenían. Por eso la evolución de Chile en términos de ese conjunto de elementos, más que parecerse a Argentina, a Brasil o a México, se parece más bien a Uruguay, con Blate Ordóñez, que es el primer fundador del Estado intervencionista y de la función del Estado social en Uruguay. Uruguay y Chile tienen una coincidencia de evolución en ese sentido, y los dos tuvieron, ¿cierto? No tuvieron populismo. No tuvieron populismo. Y eso te abre también la posibilidad de algo que es una hipótesis, que al no tener populismo abre posibilidades para el desarrollo abierto y constante de organizaciones políticas obreras revolucionarias, ya sea de corte comunista o de corte socialista. Eso no lo tiene México, no lo tiene Brasil, ni lo tiene Argentina, pero sí Chile y Uruguay. Entonces hay una, mi hipótesis, siempre he trabajado en la hipótesis, José, es que cuando tú tienes nacionalismo populista, popular triunfante, la posibilidad de socialismo es más bien escasa. Cuando tú no tienes eso, la posibilidad de desarrollo de orgánicas socialistas y revolucionarias es mayor. Y en el caso chileno es eso lo que predomina. Por eso tenemos unidad popular. Los argentinos no tienen unidad popular. Los argentinos nunca tuvieron ningún partido socialista en el gobierno. Ninguno. Ni menos comunista. Pero los uruguayos sí, con el Frente Amplio. O lo podían haber tenido con el Frente Amplio, mejor dicho. Y los chilenos lo tuvimos en dos oportunidades. 1938, cuando triunfa el Frente Popular, que tuvimos a comunistas y a socialistas en el gobierno. En el gobierno. Y tuvimos después unidad popular. En ningún otro lugar. Y eso tiene que ver con esas diferenciaciones. Esa es mi hipótesis, yo es lo que estimo. Eso, compañero. Gracias, compañero, por la aclaración, porque como tú dices, hay algunos historiadores o algunos libros en los cuales aparece como un gobierno populista el de Alessandri. Fue muy buena la aclaración también para aquellos que tenían la misma duda que yo. Esa es la idea, que estos cursos y estas conversaciones buscan introducir elementos que vayan rompiendo con los elementos tradicionales, porque es fácil decir fue populista porque hablaba de la cría chusma. Sí, de la chusma inconsciente. Claro, todo ese tipo de cosas. Pero date cuenta de que en ese sentido los sectores populares fueron muy claros con Alessandri. Votaron por él en una proporción importante, los obreros del norte. Pero cuando se dieron cuenta quién era Alessandri, le retiraron el apoyo. Ese es un elemento central. Y posteriormente, Alessandri tiene otra cosa. Él atacaba a los viejos del Senado, como les decía, a la oligarquía, no porque él quisiera romper con la oligarquía, él tenía una premisa. Voy a hacer las reformas sociales para evitar que los de abajo, me hagan la revolución. Me hagan la revolución. Es lo que él impedía, que no quería. Él quería gobernar igualmente con la oligarquía,
nunca tuvo un pensamiento antiimperialista. Fíjate que los populistas, los nacional populares, eran antiimperialistas. Lázaro Cárdenas, ya lo hemos dicho N veces acá, nacionalizó el petróleo. Le quitó el petróleo a las grandes compañías norteamericanas en los años 30. Nunca hizo eso nuestro amigo Alessandri. Entonces uno ahí comienza a establecer una comparación de acciones políticas. ¿Cuáles fueron las acciones que hizo Lázaro Cárdenas, por ejemplo? ¿Y cuáles son las acciones que hizo Alessandri? Y ahí te queda inmediatamente. Lázaro Cárdenas hizo el reparto agrario en los años 30. Alessandri Palma tiene que ver con la matanza de Ranquil. Contra la Coruña. No, pero de campesino. Sí. Es la de Ranquil, ¿no? Sí. Ya, ahí también tienes una diferencia. ¿Cuáles son las matanzas, por ejemplo, que realizó Perón contra la clase trabajadora en Argentina, del 47 hasta el 57, más o menos, cuando estuvo en el gobierno? Ninguna, pues, compañero. Ninguna. Entonces, ¿cómo vamos a calificar de popular o populista a Alessandri? No, nunca. Él fue un genuino representante encumbrado para representar a la oligarquía y rescatarla a la oligarquía de una crisis mayor o más profunda, de que le podía producir un conato de revolución social en Chile. Ese es el papel de Alessandri. Es de contención de la demanda popular. Es frenar el protagonismo popular. Él no hace ninguna ley en la Constitución Política del 25 que permita la incorporación masiva del pueblo a las votaciones. No mejora las condiciones electorales de los sectores populares. Mientras que Cárdenas, Getúlio Vargas y Perón sí mejoraron esas condiciones porque de ellos dependían, pues, del voto popular. Entonces, es totalmente equívoco decir que Alessandri era populista. Así que ni siquiera popular. ¿Vamos? Gracias, compañero. Ya, no se olvide, compañero, un día para el programa que le pedí. Déjenme ordenar. Tengo la próxima semana, me pidieron hablar sobre Bolivia, así que voy a hablar sobre Bolivia. Y antes que se termine esta coyuntura, vamos a estar hablando de... Sí, de ahí no debemos conocer todavía de qué. Dejémoslo en la incógnita ahí para que la gente se dedique a pensar de qué será. Ok, me parece. Ya, Juan Carlos, nos vemos la próxima semana. Saludos por allá a todos. Gracias en tu nombre, chao.